El principal sector, el principal lugar donde se produce vid en la República Argentina, en la zona de mayor producción vitícola. Y por supuesto que vamos a iniciar esta semana también desde el punto de vista informativo con lo que está ocurriendo aquí en un sector donde se especula con que, claro, en principio se contaba con un pronóstico del Instituto Nacional de Vitivinicultura que hacía referencia a que la disminución podría llegar a ser del 14%, después hubo tormentas importantes. En definitiva, la opinión de algunos de los productores consultados acerca a un porcentaje del 30% de disminución de la cosecha en relación al año anterior. Esa es la primera pregunta que le vamos a formular a Gabriela Lizana, con quien ya tomamos contacto. Es la titular, quien siempre ha llevado adelante la voz, o una de las dirigentes, de la Asociación Productores del Oasis Este de Mendoza, APROEM. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Igualmente. Con la audiencia también. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, viendo qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de esta cosecha 2022, como toda cosecha tiene sus particularidades. Una de ellas tiene que ver con los resultados que ya se están obteniendo a esta altura en función principalmente de algunos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura que van llegando semana tras semana, y por otro lado también de la opinión de los productores que acercan, como decía hace un momento, a un 30% aproximadamente la reducción de la cosecha con respecto a la anterior. ¿Qué datos están manejando ustedes? Bueno, la verdad es que tal cual lo estás mencionando, ¿no? Entendamos también para comprender la magnitud de la merma, que el año pasado fue un año también de una cosecha con merma, es decir, cuando decimos nosotros hay un 20, un 30% menos que el año pasado, estamos hablando de una cosecha que tiene bastante más merma, digamos, que una cosecha normal, porque tendríamos que acumularle a la pérdida de producción del año pasado también. Y la verdad que es preocupante en varios sentidos, ¿no? Porque, bueno, primero, sí, puede ser, es difícil decir en este momento cuál va a ser el resultado final de la disminución de la producción. Sabemos con certeza es que es una merma importante, ¿no? Puede ser el 20, podrá ser quizás el 30 o el 20, no sé, ¿no? Pero es importante, porque como te vuelvo a decir, es menos del año pasado y a su vez fue menos que el año anterior. Entonces, la producción ha caído mucho. Siempre lo que nos ha gustado hacer desde APROEM es tratar de entender los porqués de esto, ¿no? Porque a veces no se trata de cosas coyunturales, sino que tiene que ver con cuestiones estructurales que son las que venimos denunciando desde hace tanto tiempo para el sector productivo, ¿no? Es decir, si falta agua o sube el precio de la electricidad para poder regar, influye en la producción. Si nosotros no podemos trabajar las fincas como corresponde, influye en la producción. Si hay tormentas también influye en la producción, y si hay heladas también, pero también hay todo un factor que tiene que ver con las inversiones que el sector productivo no puede hacer desde hace tiempo, no porque no quiera o no quiera ser eficiente o no sepa que se tiene que ser eficiente, sino porque lo que se le paga al productor está por debajo de los costos de producción, es decir, se recibe menos plata de lo que tiene que gastar y llega un momento que ya no puede poner más plata de otro lado para tener una producción óptima. Y eso es lo que también empezamos a ver nosotros entonces con estas pronunciadas mermas, que además, como siempre también venimos denunciando, no es que responda el precio a la oferta y la demanda, porque no se ajusta como debería ajustarse. A ver, en un año como este, donde no hay sobrestock, donde ha habido exportaciones y ventas en el mercado interno, que por más que ahora la expectativa, no sé, expectativa y expectativa, yo digo la realidad de lo que ha pasado hasta ahora, es que no hay sobrestock de vino, ni va a haber con esta producción. Entonces, si no hay sobrestock, hay demanda de uva y estamos vendiéndolo, el producto, a veces sin precio, o ajustándose muy lentamente, o en plazos larguísimos que con la inflación se diluye, y bueno, será otro año más de pérdida sostenida del sector productivo. Y eso es lo que va a afectar también en la cosecha del próximo año, al punto tal
que ya también nosotros estamos viendo que hay muchos productores que los debemos orientar hacia otras actividades para que puedan seguir viviendo, arraigándose al territorio, tener una vida digna y un trabajo, y poder vivir del trabajo, que no es ni más ni menos lo que reclama siempre el sector productivo, ¿no? Parece mentira, pero es un sector que lo que reclama es poder trabajar, vivir dignamente del trabajo y que su trabajo sea reconocido para poder dar trabajo incluso, ¿no? Claro. Sin embargo, siempre golpeado. Bien, hay un tema específico que tiene que ver con el mosto. En principio Sí. se especulaba justamente con que, bueno, se podría llegar a un porcentaje similar al año anterior. Luego se indicaba que iba a valer más el vino. Después, bueno, un sector de la producción se inclinaba por hacer más mosto porque iba a hacer falta justamente. ¿Cómo están observando específicamente este tema de la elaboración de mosto en esta temporada? La verdad que el tema de la industria del mosto también es algo particular para analizarlo en función de la historia, ¿no? Sí. Inicialmente, la industria del mosto fue incipiente y había que apoyarla y fomentarla porque era una alternativa a la industria vitivinícola muy importante. De hecho, eso se concretó y hoy tiene vida propia, ¿no? La industria del mosto es una industria importante que debemos sostener, como debemos sostener la vitivinícola, y los actores de la industria del mosto son actores fuertes. En ese marco es donde nosotros también hemos planteado que ya el acuerdo Mendoza-San Juan deja de tener ese efecto que tenía en un primer momento, que era fortalecer la industria mostera. ¿Por qué? Porque ahora la industria mostera debe salir a la cancha a competir por la uva con los demás, ¿no? A veces se promulga mucho el libre mercado en algunas cosas y después se tira la piedra del libre mercado, pero se esconde la mano, ¿no? Que es, ahora queremos que se intervenga y que se ponga una cantidad obligatoria que el productor tiene que elaborar de mosto, y es un proveedor cautivo con el precio que el mostero quiera pagar, una cosa totalmente impensada como una solución o equilibrio de mercado en este momento. Entonces, como esa ley no se quiere derogar y seguimos siempre con esto que viene a terminar siendo el desacuerdo Mendoza-San Juan, porque jamás hay acuerdo últimamente, esa ley prevé que si no se hace, o sea, si no hay acuerdo, el monto obligatorio es el 20% destinarlo a mosto. Y Claro. bueno, entonces la industria mostera ya tiene cautivo, digamos, ese 20% de esa uva que necesita y también influye para nosotros, ¿no? Influye a la baja en esos precios. Yo creo que lo ideal es que el productor vende la uva en la mayoría de los casos, y es el industrial el que decide si esa uva que compró hace vino o hace mosto. Si no, el productor lo que hace es a lo mejor elaborar como tercero y esperar con la tener esa esperanza, ¿no?, de que el vino quizás pueda valer más. Pero me parece a mí que se mezclan en definitiva dos cosas, ¿no? La situación general de incertidumbre que puede haber coyuntural en el país, pero que se le achaca cualquier tipo de consecuencia negativa que se prevé, ¿viste?, las perspectivas, a veces todo este discurso de que todo va a estar tan mal, después a lo mejor, no es, si está tan mal, ya le hicieron pagar los costos al productor, pero si después no está tan mal, nadie viene a compensarle al productor lo que no le pagó ahora, porque después resulta que no fue tan mal como después durante el año, o no era tan caótico, o no era tan tremendo. Así que esos discursos tan tremendistas, yo ya también he visto varios y que después terminan de otra manera. La verdad es que lo que nosotros planteamos siempre es la defensa de un sector que, te vuelvo a decir, frente a un país que tiene altos índices de pobreza, es un sector que da trabajo y que puede ayudar a disminuir esos índices de pobreza y de desocupación. Es decir, algo que la verdad que necesitamos mucho. Trabaja dignamente, paga los impuestos, se esfuerza por sacar adelante su propiedad, la producción, incluso hasta te diría los industriales también, ¿no?, la industria vitivinícola en general. Tenemos que defender el trabajo y bueno, esa es la postura que siempre nosotros vamos a asumir. De todas maneras, te digo que también los precios se han ido ajustando un poco, ¿no?, fruto de las presiones que hemos hecho también, obviamente
Yo creo que se sabía que había poca uva, ¿no? Lo que pasa es que se va especulando hasta último momento para ver cuánto menos lo que se puede pagar, o teniendo en cuenta algunos problemas quizás de otros actores de la cadena. Bueno, se le carga al productor con el problema lo más posible, pero nosotros venimos realizando mesas permanentes también con otras entidades de productores de Mendoza y de San Juan, y estamos, bueno, con autoridades nacionales, provinciales de San Juan, provinciales de acá, siempre planteando esta necesidad de la intervención de alguna forma de los gobiernos para que el precio vaya tomando los valores que nosotros creemos que son los mínimos que debíamos tener. Y un poco está pasando, nosotros hemos recorrido últimamente, esta última semana, algunas bodegas y ya creo que en algunos casos estamos muy cerca. El tema sería que quien vendió antes o vendió sin precio o vendió antes por debajo, se le ajuste los precios a lo que se está, a lo mejor lo que se va a terminar hablando de precios a último momento, ¿no? Está claro. Más allá de la situación macroeconómica que incide sobre nuestra actividad principal, hay cuestiones específicas que tienen que ver con la determinación de políticas del sector en particular. Me refiero con esto a un hecho concreto, para ir finalizando esta nota, que tiene que ver con la crisis por la cual está atravesando la vitivinicultura, en particular la Corporación Vitivinícola Argentina. Sabemos que el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este y Bodegas de Argentina no participa en la organización más importante, digamos, que está incidiendo en las políticas del sector. Ustedes tampoco forman parte de la Corporación Vitivinícola Argentina, pero ahora hay un nuevo ámbito que es la Mesa Vitivinícola. ¿Por qué no nos comentás cuál es la situación actual y las perspectivas que hay de diálogo dentro de ese nuevo esquema? En la Mesa Nacional Vitivinícola, que de alguna manera formamos entidades que no somos parte de COVIAR, y no porque en el caso nuestro, por ejemplo, porque por ley no estamos, entonces teóricamente no tendríamos ninguna posibilidad de participar en una mesa así, algo que nos parece totalmente injusto, ¿no? Como algunas otras entidades de San Juan que siempre plantearon la inconstitucionalidad de la ley de creación de la Corporación Vitivinícola, porque no es, la verdad que han quedado fuera, quedaron en su momento de creación y posteriormente al no poder integrarse, quedan fuera entidades que son muy representativas, sobre todo de los sectores productivos. Aparte de eso, se fueron aunque formaron parte, salieron, digamos, de la parte activa de la Corporación Bodegas de Argentina y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. Entonces, con todas estas entidades, lo que intentamos hacer es sentarnos a dialogar y poder hablar de los problemas de toda la cadena vitivinícola, y en ese sentido ha sido muy positivo, es decir, yo me he sentado personalmente, ¿no?, con gente de alguna empresa, una de las empresas de Peñaflor, que sabemos que son uno de los actores principales, por ejemplo, y los diálogos son muy buenos, o sea, poder sentarnos en una mesa a evaluar qué es lo que le está pasando a cada uno de los actores de la cadena y empezar a pensar en estudiar en profundidad la cadena, como es algo que surgió también en estas mesas que hemos hecho con el gobierno nacional, poder estudiar estas cadenas para que el año próximo no nos encuentre tampoco así, ¿no?, o peor. Y son pasos por los que venimos luchando desde hace mucho y ámbitos que tenemos que defender mucho, ¿no? Cualquier espacio que nos permita dialogar para evaluar propuestas que nos saquen adelante son espacios de y fortalecer. Entonces, en este sentido, bueno, estas alternativas son muy positivas. Yo las evalúo como muy positivas, por ahí a lo mejor no se ve o no se relaciona directamente cualquier aumento que pueda ir habiendo con todas estas reuniones, pero yo creo que sí, que todo tiene que ver con un mejor posicionamiento del sector productivo que hemos ido logrando en estas mesas de discusión y de análisis, con esto, incluso hasta con los mismos que uno critica, ¿no? O sea, uno dice hay un oligopsonio y yo me quiero sentar con quienes creo que son el oligopsonio para decirle, vos sos formador de precios. El otro me dice, no, yo no soy formador de precios, y esa discusión es la que se debe dar para salir adelante, ¿no? Ahora, dentro de la Mesa Nacional Vitivinícola, ¿está el sector industrial, alguna entidad que represente? Sí, sí, obviamente. En la última reunión
por ejemplo, que tuvimos en el marco de la reunión con el Gobierno Nacional y el Gobierno de San Juan, estaba Bodegas de Argentina, que no puede formar precios, pero había ido con de sus socios más fuertes, que es la gente de Peñaflor. Sí. Estaba representando a los Haroldos, Dito Jalé, estaba la cámara de Graneles, con una de sus empresas también, había gente de Acobi, es decir, sí, son mesas en donde la verdad es que, bueno, el sector productivo, la Asociación de Viñateros de Mendoza, nosotros, la Federación de Viñateros de San Juan, la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, la Mesa Vitivinícola de San Juan, o sea, ahí estuvo, en una de esas estuvo también gente de APA, Luis Cañas, que no sé si es de APA todavía o no sé, pero estaba Luis. O sea, en realidad pretenden ser ámbitos abiertos, no transformarnos en otra Coviar, o sea, vamos a hacer lo que criticamos, que no puede participar nadie de la mesa. Al contrario, son ámbitos abiertos y fue creciendo. Tuvimos una primera reunión y en la segunda fue creciendo la convocatoria y ahora la idea es constituir eso de manera permanente para que podamos llegar a establecer pautas absolutamente claras, ¿no? Para que la bajada de línea también al sector productivo sea absolutamente clara, para que cada uno de los productores también pueda tomar la decisión de seguir o no en la industria, hacer otra cosa, fortalecer esta y qué necesitamos para fortalecer la industria vitivinícola.